Hola, hola, hola. Bienvenidos a su canal Bioestadística para Nutris. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de dispersión. Recordemos que si calculamos datos a partir de la población, estaremos obteniendo parámetros. Si utilizamos los datos de una muestra, estaremos calculando estadísticas. La estadística descriptiva se basa en dos tipos de medidas. Las medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana, y las medidas de dispersión, que son sobre las que nos enfocaremos el día de hoy. Y son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica o desviación estándar y el coeficiente de variación. Las medidas de dispersión, o también conocidas como medidas de variabilidad, hacen referencia justamente a la variedad que va a presentar la muestra. Nos dan una idea de cómo están distribuidos nuestros datos alrededor de una medida central, generalmente nuestro promedio o media aritmética. Consideremos que si tuviéramos todos los valores iguales, entonces esa muestra no presentaría o no tendría ninguna dispersión. La primera medida de dispersión que vamos a calcular es el rango o recorrido. Se calcula identificando nuestro valor máximo y le restamos nuestro valor mínimo. En el ejemplo que les propongo, imaginemos que hacemos un recordatorio de 24 horas y obtenemos el siguiente consumo de kilocalorías en 10 pacientes. El paciente que menos calorías consume son 1450 y el que más consumo presentó es 1700. Sacando la diferencia, 1700 menos 1450, tenemos por lo tanto un rango de 250 kilocalorías. Es decir, hay una diferencia de 250 kilocalorías entre el paciente que menos consume con respecto al que más consume. La desviación media se calcula como el promedio de las diferencias de cada una de nuestras observaciones con respecto a la media. Entonces, por lo tanto, primero tenemos que calcular esas diferencias, asumiendo que previamente hemos calculado nuestro promedio y que tenemos un valor de 1564. A ese 1564 le tenemos que restar cada una de las observaciones. Para el paciente 1 sería 1450 menos 1564. Nos da una diferencia de menos 114. Pero recordemos que vamos a trabajar con valores absolutos. Entonces tomamos en cuenta únicamente 114. Así hacemos con cada una de las observaciones. Ya una vez teniendo todos los valores absolutos, hacemos la sumatoria y ese valor lo vamos a dividir entre nuestro número de observaciones. Entonces tenemos 688 entre nuestra N, que fueron 10 pacientes, nos da una desviación media de 68.80. Para calcular la varianza debemos obtener la sumatoria de los residuos elevados al cuadrado dividido entre el total de nuestras observaciones. Es decir, volvemos a sacar la diferencia de cada una de nuestras observaciones con respecto a la media y en este caso estaremos elevando esa diferencia al cuadrado, lo cual hacemos aquí en esta tercera columna. Una vez que tenemos todas las diferencias elevadas al cuadrado, sacamos la sumatoria y lo dividimos, en este caso, entre n-1 para considerar el concepto de grados de libertad. Por lo tanto, la varianza en este ejemplo es de 7537.78 kilocalorías al cuadrado. Pero obviamente esta unidad no existe. Como las kilocalorías al cuadrado no existen, entonces toca sacar la raíz cuadrada de la varianza para volver a obtener unidades lineales.
y así de esa manera estamos obteniendo la desviación estándar o desviación típica, que en el ejemplo que veníamos calculando, si nuestra varianza fue de 7537.78 kilocalorías al cuadrado, la desviación estándar sería 86.82 kilocalorías. El coeficiente de variación lo obtenemos dividiendo nuestra desviación típica o desviación estándar entre el valor de nuestro promedio y lo multiplicamos por 100. En el ejemplo, entonces sería 86.82 entre 1564 multiplicado por 100 nos da un coeficiente de variación de 5.55%. El coeficiente de variación es un dato que obtenemos sin unidades y nos es de mucha utilidad cuando queremos calcular coeficientes de variaciones entre datos que están en diferentes unidades. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la variación de un conjunto de datos que tenemos en kilocalorías con otro conjunto de datos que estuvieran en kilojoules, para poder hacer esa comparación, pues estaríamos obteniendo y comparando justamente los coeficientes de variación de cada una de las poblaciones o muestras en cuestión. En esta diapositiva les comparto las fórmulas y las funciones para hacer los cálculos de las diferentes medidas de dispersión en Excel. Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Si desean más información sobre las medidas de dispersión, pueden consultar la siguiente bibliografía. Hasta pronto.